Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de internet o de algún otro medio de comunicación. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable directamente a nuestra alma en esta noche. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión tenemos la lectura de la Biblia, de la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 en adelante, donde nos dice San Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y leemos también en Isaías capítulo 51, donde dice el primer verso: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Que Dios bendiga a nuestras almas con su palabra y nos enseñe, nos revele su palabra en esta noche. Nuestro tema es las piedras vivas del templo de Dios. Puede tomar asiento si tienen la bondad. Así como en el Antiguo Testamento el rey Salomón construyó un templo para Dios y fueron llevadas piedras de diferentes lugares ya cortadas, y no se escuchó ruido de martillo, de herramientas mientras construían este templo, porque todas habían sido cortadas y luego fueron colocadas en el templo, y encajó una piedra con otra piedra en el templo. Y luego faltaba la última piedra y no la encontraban. Y ellos sabían que faltaba una piedra, y uno dijo: hay una piedra que tiraron, la habían desechado porque era diferente a los demás, y la buscaron y la colocaron en el sitio, y esa era la que faltaba, esa era la que encajaba allí. Y ahora Cristo es la piedra desechada por los edificadores religiosos del pueblo hebreo, por el sumo sacerdote Caifás y Anás, que eran sumos sacerdotes. Uno había sido sumo sacerdote y ya estaba jubilado, y el otro era el nuevo sumo sacerdote, que era el yerno de Anás. Y ahora ellos, cuando vieron esa piedra, la desecharon. Cuando vieron a Cristo en su primera venida, lo desecharon. Y ahora esa era la única piedra que encajaba correctamente en medio del pueblo hebreo, pero fue rechazada.
Por lo tanto, se quedaron sin reino. Cristo dijo en San Mateo capítulo 21, versos 42 en adelante, Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. O sea, hoy se ha cumplido esta Escritura. El Señor ha hecho esto, el Señor ha cumplido esto que está prometido aquí. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y ahora el reino fue quitado del pueblo hebreo y ha sido dado a gente que produzca los frutos del reino. Y ahora el que cayere sobre esta piedra será quebrantado de corazón. Estos son los que reciben a Cristo como su Salvador y caen a los pies de Cristo, caen a los pies de la piedra que fue desechada por los edificadores, caen quebrantados de corazón, arrepentidos de sus pecados. Y se cumple lo que está escrito en Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante, donde dice: también habló Jehová a Moisés, diciendo: a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Y ahora, vean ustedes, siendo día de expiación para reconciliaros delante de Jehová nuestro Dios, es tiempo para caer a los pies de Cristo, a los pies de la piedra no cortada de manos que fue rechazada por los edificadores, caer a los pies de Cristo, quebrantados de corazón, afligidos de corazón. Dice: el que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. Y ahora estamos viviendo en tiempo de reconciliación con Dios. La dispensación de la gracia es el tiempo o día para la reconciliación de cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, ser reconciliada con Dios, cayendo rendido a los pies de Cristo, afligido en su alma por haber pecado ante Dios. Y así entra en el día de expiación y es reconciliado con Dios. Para eso vino Cristo y llevó a cabo su sacrificio en la cruz del Calvario, para reconciliarnos con Dios. Dios en Cristo estaba reconciliando a sus hijos consigo mismo. Y ahora, por medio de su cuerpo crucificado, viene la reconciliación de toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. También nos enseña Zacarías capítulo 12 acerca de esta reconciliación, y dice, capítulo 12, verso 10 en adelante: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megido.
y la tierra levantará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Datán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Sibei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Y ahora, así como está establecido para el pueblo hebreo, este tiempo en donde ellos recibirán a Cristo en este tiempo final y afligirán sus almas para ser reconciliados con Dios. Primero ocurre la reconciliación del Israel celestial. El Israel celestial ha estado siendo reconciliado por Dios y con Dios de etapa en etapa, de edad en edad, desde el día de Pentecostés en adelante. El Israel celestial ha comenzado a ser reconciliado con Dios porque ha reconocido el día de la expiación en donde se llevó a cabo el sacrificio de Cristo, el macho cabrío de la expiación, el cual es Cristo nuestro Salvador. Y la fiesta de la expiación del Antiguo Testamento la vemos cumplida en Cristo nuestro Salvador, porque Él es nuestra expiación para reconciliarnos con Dios, como también Él es nuestra Pascua, el Cordero Pascual, para así darnos la liberación, librarnos de la muerte y así colocarnos en su reino. Ahora, los miembros del Israel celestial, que son los miembros de la iglesia, porque el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo, han estado siendo reconciliados de etapa en etapa, de edad en edad, y han estado siendo colocados en el cuerpo místico de Cristo, reconciliados con Dios como piedras vivas en ese cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es la piedra principal de ese templo divino. Y ahora hemos visto cómo, así como está establecido para suceder con el pueblo hebreo, que habrá llanto en Jerusalén y en todo el pueblo hebreo, afligiendo sus almas, sus corazones en este tiempo final, lo cual ocurrirá de un momento a otro, porque ellos reconocerán la expiación por el pecado cuando llegue el tiempo señalado por Dios para ver que el sacrificio de Cristo es el sacrificio de la expiación que se realizaba en el Antiguo Testamento el día 10 del mes séptimo, lo cual es materializado en Cristo siendo sacrificado en la cruz del Calvario para la reconciliación tanto del Israel terrenal como del Israel celestial. Y ahora, por cuanto el Israel terrenal rechazó a Cristo, la piedra no cortada de manos, el reino de Dios pasó a los gentiles, y entre los gentiles ha estado Dios llevando a cabo la obra de reconciliación. Ha estado llamando y juntando a sus escogidos, los cuales han estado cayendo a los pies de la piedra que fue rechazada por los edificadores religiosos hebreos. Ahora, en el Nuevo Testamento, entre los gentiles y también de medio del pueblo hebreo, han estado cayendo rendidos a los pies de Cristo, afligiendo sus almas por el pecado, y así han estado cayendo sobre esta piedra, quebrantados de corazón, clamando por la misericordia de Dios a través de Cristo.
y ha habido llanto, gemir del alma a través de todas estas edades que han transcurrido y en la nuestra también, afligiendo el alma, el corazón, por haber pecado ante Dios, para así clamar a Cristo por el perdón y con la sangre de Cristo nuestros pecados ser quitados y ser reconciliados con Dios. Vean cómo la reconciliación del Israel celestial se ha estado llevando a cabo por medio de Cristo, representado en el macho cabrío de la expiación, allá en el Antiguo Testamento del capítulo 23 de Levítico. Y ahora fue actualizado, fue materializado en Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el sacrificio por el pecado. Ya no se necesitan la realización de sacrificios de animalitos por el pecado, porque ya ha sido hecho un sacrificio perfecto por nuestro amado Señor Jesucristo, para quitar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios y colocarnos en su templo espiritual como piedras vivas, al igual que Jesucristo es la piedra viva angular, la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra de cabecera, que corona ese templo espiritual que es su iglesia. Y en su segunda venida, Él estará coronando su iglesia con su segunda venida. Y ahí es donde nos hará a su imagen y a su semejanza, y seremos todos como la piedra viva que los edificadores desecharon. Seremos todos iguales a Jesucristo, con cuerpos teofánicos angelicales y con cuerpos físicos glorificados. Y así estará completo el templo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque un templo para Dios, y no está Dios en ese templo, es un templo que no cumple los requisitos de Dios para Dios morar en ese templo en toda su plenitud. Cristo ha estado construyendo el templo espiritual donde Dios morará en toda su plenitud, y lo ha estado construyendo con piedras vivas, seres humanos vivos que han estado pasando por este planeta Tierra y han afligido sus almas y han reconocido a Cristo como el sacrificio por el pecado, han confesado sus pecados a Cristo y han colocado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido borrados sus pecados y han sido reconciliados con Dios. Han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua y han recibido el Espíritu Santo y han obtenido el nuevo nacimiento y han nacido en el reino de Cristo como piedras vivas colocadas ahí en ese templo, así como Cristo es la piedra viva angular que los edificadores habían desechado, pero que nosotros lo hemos recibido y hemos caído rendidos a los pies de Cristo, quebrantados de corazón, quebrantados en nuestra alma por haber pecado ante Dios. Y ahora, reconciliados con Dios, estamos en el templo espiritual de Cristo. Él nos ha reconciliado. En Efesios nos habla el apóstol San Pablo de este misterio de la reconciliación. Y en otros muchos lugares, San Pablo habla mucho acerca de la reconciliación.
Vean, San Pablo nos dice en el capítulo 1, verso 3 en adelante, todo esto habla de la reconciliación. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo vamos a ser santos y sin mancha delante de Él? Por medio del sacrificio de Cristo, con el cual Él nos limpia de todo pecado. Y así quedamos sin mancha delante de Él. Así como usted toma una prenda de vestir, digamos una camisa o una blusa de dama que se ha manchado con tinta, la coloca en el blanqueador y desaparece la mancha. Así ha sucedido con nuestros pecados al ser colocados en la sangre de Cristo. Y así hemos obtenido una vestidura blanca sin mancha delante de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La adopción es una transformación en donde nos da un nuevo cuerpo. Primero nos transforma interiormente cuando nos bautiza con su Espíritu Santo y produce el nuevo nacimiento en nosotros y nos da un cuerpo angelical, teofánico, de la sexta dimensión. Y así, la adopción espiritual es llevada a cabo. Esa es la redención en la parte espiritual. Luego, en el día posterior en el cual nosotros vivimos en adición, nos adoptará físicamente y nos llevará a la posición de personas inmortales físicamente cuando obre la adopción física nuestra, que es la redención del cuerpo, o sea, el cuerpo nuevo que Él nos dará. Esa es la redención del cuerpo. Cuando Él nos reforme y nos dé el cuerpo nuevo, hemos obtenido la redención del cuerpo. Por eso Cristo nos dijo en San Lucas, capítulo 21, algo ahí muy importante para que estemos nosotros alerta en este tiempo en el cual vivimos. Capítulo 21, verso 27 al 28 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es la redención del cuerpo que está cerca al ver en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre fue vista en el cielo cuando aparecieron los ángeles al reverendo William Branham, los ángeles mensajeros de las diferentes edades, junto a los cuales apareció también un ángel que era diferente a los demás. Y la revista Ciencia y la revista Life tomaron la foto de esta nube misteriosa, pero ellos nunca han sabido que esta foto de esta nube formada por ángeles, que son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia, y otro ángel que era diferente a los demás. El ángel que es diferente a los demás es el ángel que tiene el 7º sello, dice el reverendo
William Branham. Y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. O sea que la segunda venida de Cristo está ligada a ese ángel que tiene el séptimo sello, el ángel que era diferente a los demás. En la página 469 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham que ese fue el ángel que lo arrebató, que lo levantó y lo colocó con ellos en esa nube de ángeles, y ese es el ángel que es diferente a los demás y que es el que tiene el séptimo sello. Ahora continuamos leyendo en Efesios capítulo 1. Ya vimos lo que es la adopción de los hijos de Dios. Es la manifestación de Dios produciendo el nuevo nacimiento en cuerpos angelicales primero. Esa es la adopción espiritual. Y luego la adopción física es la transformación de nuestro cuerpo, donde obtendremos el cuerpo eterno y glorificado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que la persona no puede buscar el perdón de sus pecados, no puede buscar la redención, no puede buscar ser restaurado con Dios, ser reconciliados con Dios fuera de Jesucristo. Fuera de Jesucristo, las personas pierden el tiempo buscando ser mejores personas. Lo que Cristo dijo a Nicodemo fue que era necesario nacer de nuevo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ya tenemos las arras de nuestra herencia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Es como el pronto pago que una persona da de una propiedad y ya queda asegurada esa propiedad para él. Y luego va y salda la casa, va y completa el precio y queda la casa de su propiedad. El bautismo del Espíritu Santo, en donde obtenemos el cuerpo teofánico, en donde obtenemos el nuevo nacimiento, es las arras de nuestra salvación, es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta que en el día postrero
los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos y glorificados, y nosotros seamos transformados. Esa es la otra parte del programa de redención, en donde se realiza la reconciliación con Dios de cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora Él nos ha reconciliado consigo mismo, pero nos falta la parte física en donde nosotros recibiremos nuestra adopción, o sea, la redención del cuerpo, y así físicamente estaremos reconciliados con Dios. Nuestro cuerpo estará en reconciliación con Dios, por lo tanto no se podrá enfermar, no se podrá poner viejo y no podrá morir, porque será un cuerpo glorificado, eterno, inmortal e incorruptible, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es para las piedras vivas del templo de Dios. Dice Isaías capítulo 60, verso 7, y glorificaré la casa de mi gloria. Por tanto, cada miembro de esta casa de Dios, de esta casa de Jesucristo, será glorificado físicamente, así como ha sido adoptado y ha obtenido el Espíritu Santo y ha obtenido el cuerpo teofánico, recibirá el cuerpo físico glorificado, y así estará glorificado cada miembro de la casa de Dios. Cada piedra viva colocada en la casa de Dios será glorificada en este tiempo final, cuando reciba su transformación y reciba así el cuerpo eterno y glorificado. Y ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por consiguiente, somos piedras vivas en el templo de Dios, en donde se está llevando a cabo la primera parte de este programa de redención, en donde ya hemos obtenido la redención espiritual del cuerpo espiritual, y hemos obtenido el cuerpo teofánico, el cuerpo angelical. Y ahora nos falta la parte física de la redención del cuerpo físico, en donde obtendremos el cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Él nos ha enviado a la tierra para entrar en ese programa de redención, en donde el Israel celestial es reconciliado con Dios, y cada miembro del Israel celestial como individuo es reconciliado con Dios. Por lo tanto, es para vida eterna que nosotros pasamos por este planeta Tierra y caemos rendidos a los pies de Cristo, la piedra que los edificadores desecharon. Caemos a los pies de Cristo, quebrantados de corazón, y quedamos lavados con la sangre de Cristo de todo pecado, y quedamos purificados por Cristo, y quedamos reconciliados por Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así, estas piedras vivas quedan colocadas en el templo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Fuimos cortados de la piedra no cortada de manos, de la piedra que los edificadores desecharon. Fuimos cortados de la piedra Cristo, la piedra angular que los edificadores desecharon. Y ahora, conscientes de que somos piedras vivas
en el templo espiritual de Dios, que es la iglesia. Glorificamos a Dios por medio de Jesucristo y le damos gracias a Dios por esta bendición tan grande que nos ha dado a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y perseveramos en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, colocados como piedras vivas en la etapa que nos toca vivir, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Ahora, cuando Cristo estuvo hablando allá del templo literal que estaba en Jerusalén y echó a los mercaderes del templo fuera, dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Y ahora el templo espiritual de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, es una casa de adoración a Dios y de oración a Dios. Por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, adoramos a Dios y oramos también a Dios y glorificamos a Dios. Y esta casa de oración y de adoración seguirá para el milenio y para toda la eternidad. Es en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, como miembros de esa iglesia, que nosotros somos adoradores de Dios y oramos a Dios. Fuera de esa casa, Dios no recibe adoración ni oración, porque la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, es la casa de oración del Nuevo Testamento. Y ahora el apóstol Pedro nos dice en el verso 9 del capítulo 2: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que nos ha colocado para que proclamemos estas buenas nuevas, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó a su luz admirable. También dice en el verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ve? Es la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, donde son ofrecidos sacrificios espirituales, ya no de animalitos, sino sacrificios espirituales y alabanzas con cánticos y con palabras de alabanzas a Dios, dándole gloria y honra a nuestro Dios a través de Jesucristo. Y ahora, conscientes de que estamos como piedras vivas en el templo de Dios, glorifiquemos a Dios, adoremos a Dios y oremos a nuestro Dios también. Y demos gracias a nuestro Dios por haber sido cortados como piedras vivas en y para la casa de nuestro Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el nuevo templo de Dios, construido con piedras vivas. Vean, el de edad en edad ha estado colocando esas piedras vivas y no has escuchado ruido de martillos, de herramientas humanas en la construcción de esa casa, porque no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Eso lo dice en Zacarías capítulo 4. Y ahora
veamos la pregunta que hizo el reverendo William Branham en el mensaje titulado El único lugar provisto de Dios para adorar. Dice: ninguna levadura entre ustedes. Página 167 del libro de Citas, párrafo 1491, dice: ninguna levadura entre ustedes. Eso trae la plenitud entera de la deidad corporalmente entre ustedes. No podía hacerlo en la edad de Lutero, no podía hacerlo en la edad de Wesley, no podía hacerlo en la edad pentecostal, pero en el día cuando el Hijo del Hombre será manifiesto, revelado regresa a la iglesia junto con la entera deidad de Dios entre su gente, mostrando las mismas señales visibles, manifestándose como Él hizo al principio cuando Él fue manifestado en la tierra en forma de un profeta Dios. Oh, gloria, prometido por Malaquías 4, prometido por el resto de las Escrituras. ¿En dónde adoran ustedes? La casa de Dios, sentada en tiempo presente. O sea, que adoramos en la casa de Dios en tiempo presente, o sea, en la edad de la piedra angular, como adoraron en las edades pasadas los escogidos de Dios con el ángel mensajero de cada edad. Ellos adoraron en tiempo presente, fueron colocados en la casa de Dios como piedras vivas, fueron sentados en la casa de Dios y adoraron a Dios en tiempo presente. Porque la adoración a Dios tiene que ser en tiempo presente, en la edad presente, en el tiempo correspondiente, conforme al programa de Dios para esa generación. Y ahora, ¿cuál es la edad presente en el cuerpo místico de Cristo en este tiempo final? La edad de la piedra angular. Y ahí, en la edad presente, nosotros adoramos a Dios en tiempo presente y le damos gracias por todas sus bendiciones. Le damos gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, y su obra de redención realizada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, permanezcamos como piedras vivas en el templo de Dios, el templo de Jesucristo, en nuestra edad, la edad de la piedra angular, que es la edad del tiempo presente, y permanezcamos adorando a Dios en tiempo presente y escuchando su voz en tiempo presente. La voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero, del cual dice en Apocalipsis 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo que son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ese ángel, dice el reverendo William Branham, que es un profeta. Es un espíritu de profeta el que le dio Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. Y para el tiempo final, Cristo envía a su iglesia ese espíritu de profeta en carne humana para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, así como envió en cada edad de la iglesia durante las 7 edades a un espíritu ministerial. Lo envió en carne humana y ese fue el ángel mensajero de cada edad. Y por medio de ese ángel mensajero vino la revelación de Cristo para su edad
Y Cristo habló por medio de ese mensajero y llamó y juntó a los escogidos de Dios de esa edad y los colocó como piedras vivas en el templo suyo, el templo de Jesucristo. Y así es para nuestro tiempo, por medio de la manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero, nos habla y nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y llama y junta a sus escogidos y los coloca en su templo como piedras vivas en este tiempo final, para adorar a Dios y glorificar a Dios y orar a Dios y estar sentados en la casa de Dios en tiempo presente, adorando a Dios y recibiendo el alimento espiritual de parte de Cristo a través del siervo fiel y prudente al cual su Señor colocaría en este tiempo final en su casa, así como lo colocó en su casa su iglesia, siervos fieles y prudentes, sus ángeles mensajeros. En este tiempo final colocaría a su siervo fiel y prudente, su ángel mensajero, para que nos dé el alimento espiritual a tiempo, la palabra revelada a tiempo, para alimentar nuestras almas y estar así bien alimentados espiritualmente como hijos e hijas de Dios, y estar colocados en la casa de Dios como piedras vivas en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto cómo Cristo nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ya todo este misterio de dónde sería que se cumpliría la etapa de la edad de la piedra angular y quiénes serían las personas que tendrían esa bendición, ha sido abierto ese misterio, y es la América Latina y el Caribe con los latinoamericanos los que recibirían la palabra para el día postrero, y con latinoamericanos sería formado el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. No importa que se hayan ido a vivir a otras naciones o continentes, hasta allá les llega el mensaje. Y hay lugar para cualquier otra persona de cualquier otro continente o nación para que escuche la voz de Cristo y sea colocada como piedra viva en el templo del Señor Jesucristo. Pero si no llegan a aprovechar esa oportunidad, pues entonces será completado el templo espiritual de Cristo en la edad de la piedra angular con piedras vivas latinoamericanas y caribeñas. Pero siempre dejamos una oportunidad abierta para personas de otras naciones y continentes. Pero digamos del 50 al 90% de las piedras vivas en la iglesia de Jesucristo del día postrero en la edad de la piedra angular son latinoamericanos y caribeños. Pero hay lugar para otras personas si escuchan la voz de Cristo y hablándonos en este tiempo en su casa, su iglesia, en la etapa de la edad de la piedra angular, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Si oyes hoy su voz, la voz de Cristo, no endurezcas tu corazón. Ábrelo, Él entrará a tu corazón. Tu corazón será quebrantado, será afligido por haber pecado contra Dios, y alcanzarás la misericordia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y recibirás la reconciliación con Dios. Ahora, como piedras vivas del templo de Dios, estamos nosotros viviendo en este tiempo en la iglesia del Señor Jesucristo, por lo cual le damos gracias a Cristo por esta bendición y privilegio tan grande que nos ha dado a nosotros, latinoamericanos y caribeños. Que las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto sea colocada hasta la última piedra viva
en el templo espiritual de Cristo y se complete así el templo espiritual de Cristo y Cristo transforme estas piedras vivas, nos dé el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y a los muertos en Cristo, estas piedras vivas que ya han partido, los resuciten cuerpos eternos y glorificados, y todos juntos estemos en la tierra y luego seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, la piedra del ángulo que fue rechazada, pero que ha sido recibida, aceptada por nosotros en este tiempo final, como fue aceptada por todos los creyentes de las edades pasadas. Dejo con ustedes a nuestro amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Y muchas gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Estamos muy agradecidos a Dios por esta palabra, este mensaje tan precioso, y ver la obra que nuestro Señor ha estado haciendo, como tomando, preparando, construyendo su templo con estas piedras vivas, que son los creyentes, los hijos de Dios, que Él ha estado llamando desde el Pentecostés para acá. En el tiempo de Pablo, pues hubo allí las piedras vivas que formaron parte de esa porción del templo y respondieron a ese mensaje de Pablo. Y así en cada edad, los que han respondido a la voz de Cristo a través del mensajero fueron piedras vivas preparadas por Dios para ese tiempo. Las edades han terminado, pero hoy está Dios en la construcción de la última parte del templo, la parte más importante del templo de Dios. Y he aquí las piedras vivas que están respondiendo a esta voz de Dios. Damos gracias a Dios por esta bendición. Pedimos a Dios que siga bendiciendo este pueblo acá en esta región de Chicago y todos los lugares vecinos, y a todos los pastores que están trabajando acá, que Dios los siga bendiciendo y los siga ayudando hasta que aparezcan todos los escogidos que están viviendo en esta región de Norteamérica. Queremos también dar gracias a Dios por nuestro hermano William y por haber él querido compartir con nosotros estas bendiciones que Dios le ha dado. Le damos gracias a él también y pedimos a Dios que lo bendiga con todas las bendiciones de la primogenitura. Y todos a una sola voz, gracias a Dios por William Soto Santiago
y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios. Estamos muy contentos por estas bendiciones que nos ha dado Dios acá en Chicago desde que llegamos. Pues el hermano William nos predicó un mensaje precioso. Una iglesia despierta en la cuarta vigilia. Una iglesia vigilando por lo que Dios está haciendo. Una iglesia que está trabajando. Una iglesia que está cooperando en el programa de Dios y en la obra de Dios en este tiempo. Esta iglesia de Chicago pues ha sido una gran bendición. Y también pues tuvimos allí la actividad de la construcción del templo de Dios y luego la actividad de esta mañana, que fue muy importante, tiempo de buscar a Dios. Y esta noche pues nos ha terminado ya esta gira con las piedras vivas del templo de Dios. Vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel para que ya nos despida como ustedes lo tienen ya acostumbrado. Muchísimas gracias por vuestras atenciones. Agradecemos al hermano Ezequiel y a toda su familia todas las atenciones que nos han brindado. Pedimos a Dios que los siga bendiciendo grandemente. Y al hermano Melvin y a su congregación, con todo el grupo, todas las atenciones que nos brindó y el esfuerzo que hicieron también para que el hermano William se sintiera bien y contento, y todos nosotros muy agradecidos de todo el pueblo de Dios acá en Chicago. Dios siga bendiciendo esta congregación, que Dios siga añadiendo sus escogidos, que siga trayendo sus hijos donde están, que los despierte con esta palabra del día postrero, que Dios, cuando volvamos ya a esta congregación, esté multiplicada, duplicada o triplicada cuando volvamos de nuevo a este lugar. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Nuestro hermano Ezequiel con ustedes.